Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Roberto Arturo Ortiz Sánchez, soy licenciado en terapia física y me encuentro estudiando la maestría en fisioterapia neurológica. El día de hoy, para la materia de valoración en adolescentes y adultos, compartiré con ustedes los hallazgos en el proceso de valoración morfológica de un paciente. La presentación del paciente, sus datos personales, tenemos que es un paciente femenino de 29 años de edad, el cual ingresa al área de rehabilitación para generar su valoración fisioterapéutica. El nombre, Berenice M, edad 29 años, sexo femenino, estado civil soltera, tipo de sangre O positivo, religión católica y tiene como ocupación docente. Dentro de los antecedentes personales patológicos, tenemos que el paciente cursa por un proceso de hipoglucemia, también presenta hipotensión y nos comenta que hace 6 años se le generó la extirpación de la vesícula. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, padre con presencia de biplano, madre cursa por un proceso diabético. También nos menciona que pues 3 de sus tíos maternos también tenían diabetes, sin embargo pues se encuentran finados. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, presentamos que el paciente maneja o consume alcohol de forma social. El tabaco lo dejó desde hace aproximadamente 2 años. Se ha sometido a cirugías, sí, la extirpación de la vesícula, y pues no ha sido o no ha tenido ninguna transfusión sanguínea. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos, menarquia a los 12 años, es irregular, presenta de 45 a 50 días, fecha de última menstruación el 29 de septiembre del 2023 y su inicio de vida sexual activa fue a los 18 años. Para comenzar con la valoración terapéutica, esta fue realizada el 28 de septiembre del 2023. El paciente acude a la clínica de rehabilitación a evaluación. A la valoración terapéutica, el paciente registra los siguientes signos vitales: tensión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 69 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, temperatura 36.7 grados centígrados y saturación de oxígeno de 97%. El paciente femenino, pues bueno, concuerda con la edad aparente, está consciente y orientado en las 3 esferas neurológicas, ingresa sin uso de apoyo ortopédico, presenta una complexión endomorfa, eh, tiene una conformación completa ya que pues todas las partes de su cuerpo se encuentran, presenta una actitud positiva y una fase compuesta sin alteraciones. Cabe resaltar que el paciente presenta una cicatriz a nivel del costado derecho a consecuencia del proceso quirúrgico anteriormente mencionado. A la evaluación de la composición corporal, verificando el índice de masa corporal, el paciente fue medido y pues bueno, presentó una talla de 1.58 metros. Asimismo, se verificó el peso del paciente teniendo un total de 71 kilogramos. Siguiendo con la fórmula del índice de masa corporal, peso en kilogramos sobre altura al cuadrado, el paciente presentó un índice de masa corporal de 28.51. De acuerdo a los datos brindados por la Organización Mundial de la Salud, el paciente, debido a ese índice de masa corporal de 28.51, lo encontramos en un estadio de sobrepeso. Para la valoración de los pliegues cutáneos, los primeros dos en ser valorados fue el pliegue bicipital y tricipital. Para ello nos apoyamos de una cinta métrica, de un plumón y del plicómetro. Primero que nada se generó la marcación de las líneas o puntos de referencia. Para ello, pues bueno, se tomó en cuenta la parte más voluminosa del músculo bíceps y tríceps con ayuda de una cinta métrica. Posteriormente, de forma vertical, se realizaron las marcaciones para poder tener en cuenta los puntos en los cuales se iba a generar, pues bueno, la toma del pliegue. Cabe recalcar que, pues bueno, tenemos que tomar parte del pliegue exactamente donde colocamos la marcación y, pues bueno, medir con el plicómetro, generando una especie de pequeño pellizco a nivel del sitio en el cual se generó la
marcación. Dentro de la valoración de los pliegues cutáneos, el pliegue bicipital presentó 7.5 milímetros y el pliegue del tríceps 11.5 milímetros. Para la valoración del pliegue subescapular es importante identificar el borde medial de la escápula. En ese lugar generamos una línea transversa y posteriormente la interceptamos con otra línea generada de forma transversa pero opuesta. Y generamos la medición del pliegue con el plicómetro, tomando con el dedo índice y pulgar parte del pliegue. Es importante mencionar que no debemos de pedirle al paciente que genere un movimiento de hombro, que lleve la mano hacia atrás, ya que la escápula puede ascender y va a generar alteraciones en la medición. Posteriormente, para la valoración del pliegue suprailíaco tenemos que tener en cuenta a la cresta ilíaca, identificamos y generamos una línea en forma horizontal y posteriormente generamos una intersección con una línea vertical. Teniendo en cuenta esta marcación, vamos a tomar el pliegue y generamos la medición. En el paciente, la valoración del pliegue subescapular presenta 8.1 milímetros y en el pliegue suprailíaco presenta 7.1 milímetros. Para la valoración del pliegue supraespinal es importante que identifiquemos la espina ilíaca, generemos una marcación de forma horizontal y posteriormente generemos una línea vertical que intersecte con la línea anteriormente generada, tomando en cuenta pues parte o alineación desde el hombro hacia la parte de miembros inferiores. Con el dedo índice y pulgar tomamos parte del pliegue y generamos la medición con el plicómetro. Para generar la valoración del pliegue abdominal, pues podemos tomar como referencia la cicatriz umbilical o el ombligo. Generamos una línea horizontal y para generar la línea vertical medimos aproximadamente 5 centímetros en esa línea marcada y podemos generar o tomar el pliegue. A la valoración del pliegue supraespinal, la paciente presenta 21 milímetros y al pliegue abdominal 23.5 milímetros. Para la valoración del pliegue de muslo anterior, vamos a pedir al paciente que se encuentre de forma sentada. Con nuestra cinta métrica lo que vamos a realizar va a ser una medición desde la parte de la cabeza del fémur hasta la rótula. Vamos a dividir a la mitad la parte del músculo y a nivel donde encontremos la parte más prominente del cuádriceps, vamos a generar una medición. En ese sentido, pues bueno, vamos a generar también una línea vertical con esa medición que realicé previamente y pues bueno, vamos a tener una cruz marcada. Vamos a tomar con los dedos índice y pulgar parte del pliegue cutáneo y pues vamos a generar la medición con el plicómetro. Para hacer más eficiente esta prueba podemos pedirle al paciente que estire su pierna o que nos ayude colocando ambas manos en los laterales de la pierna, que presione el paciente y con ello poder generar la medición. De esta forma pues es más fácil realizar esta valoración del pliegue del muslo anterior. Para la valoración del pliegue de pantorrilla medial podemos pedir al paciente que coloque su pie sobre un banco, por ejemplo un banco de madera. Con la cinta métrica vamos a realizar una medición a nivel de los músculos gemelos. Vamos a realizar una línea de forma horizontal en donde encontremos la mayor voluminosidad del músculo y posteriormente vamos a realizar una línea vertical. Teniendo estas dos líneas como referencia, pues vamos a tomar el pliegue cutáneo y generar la medición con el plicómetro. A la valoración del pliegue del muslo anterior, paciente presenta 21.1 milímetros y a la valoración del pliegue de pantorrilla medial, paciente presenta 12.7 milímetros.
Para la valoración de los diámetros óseos, desafortunadamente, pues no contábamos con los aditamentos necesarios, que era un calibre mitutoyo o vernier, así como un pelvímetro externo de Collins. Eh, Sin embargo, pues bueno, se ejecutaron las tomas de fotografía como si estuvieran los materiales y se investigó en la bibliografía los valores normales que deben de tener cada uno de estos diámetros óseos. Para el diámetro bilíaco, pues se solicita al paciente que se ponga de pie. Nosotros nos vamos a colocar detrás de ellos como evaluadores, tomaremos los aditamentos o el instrumento necesario y vamos a generar o vamos a identificar las crestas ilíacas y se va a generar la calibración para poder verificar cuál es el diámetro óseo. En el diámetro vitrocantérico, nuevamente el paciente de pie, nosotros vamos a colocarnos detrás de él como evaluadores, vamos a aplicar el instrumento a nivel de los trocánteres y vamos a graduar la medición. El diámetro biiliaco debe de tener una medida normal de 26 centímetros y el diámetro vitrocantérico de 28 a 30 centímetros. El diámetro biacromial se mide colocando al paciente en sedestación. Nosotros detrás de él vamos a identificar los acromion, tanto el derecho como el izquierdo, y en esos dos puntos se va a colocar el instrumento. Para la valoración del diámetro de tórax, nosotros como evaluadores nos colocaremos de forma lateral al paciente y vamos a colocar el instrumento en la parte anterior tocando esternón, en la parte posterior a nivel de la columna. El diámetro biacromial tiene una medición de 37 centímetros y el diámetro de tórax de 17 centímetros. Para la valoración del diámetro de muñeca podemos colocar a nuestro paciente sentado o de pie con una extensión de la mano y lo que le vamos a solicitar o lo que vamos a realizar va a ser aplicar el instrumento o colocarlo a los laterales de la muñeca para realizar la medición y graduación. El diámetro de húmero se va a llevar a cabo con el paciente sentado de preferencia. Le pedimos que genere una flexión de codo y con el instrumento vamos a evaluar a nivel de los laterales de la articulación de codo para poder graduar y obtener un resultado. El diámetro de muñeca pues llega a tener un valor aproximado de 5 centímetros, un diámetro de húmero de 6 centímetros. Dentro de la valoración de los diámetros óseos también se encuentra el diámetro de fémur y el diámetro de tobillo. El diámetro de fémur se realiza con el paciente en sedestación, con una flexión de la rodilla, se identifican las bordes o las partes laterales de la articulación de la rodilla y se genera la medición con el instrumento, generando una graduación y teniendo un valor aproximado de 8 centímetros. Para la valoración de tobillo, el paciente también debe de estar en sedestación, ¿ok? Vamos a identificar los bordes laterales de la articulación de tobillo y se va a colocar el instrumento para generar la graduación y obtener aproximadamente datos de 5 a 6 centímetros. A la valoración de los perímetros musculares, el paciente dentro del perímetro bicipital obtuvo 13 centímetros, perdón, y a la valoración del perímetro de antebrazo, el paciente obtuvo 10 centímetros. Es importante que recordemos que a nivel del perímetro bicipital, el paciente puede estar con el miembro superior relajado o también generando una contracción a nivel del músculo bíceps. Para llevar a cabo la valoración de perímetros musculares, pues es necesario una cinta métrica para poder ir registrando los valores necesarios. A la valoración del perímetro de muslo, este se puede realizar con el paciente de pie. El paciente obtuvo 25 centímetros y a la valoración de los perímetros de gemelos, el paciente obtiene 13 centímetros. Ambas pruebas fueron realizadas con el paciente en bipedestación. Para la valoración de perímetros musculares de tórax y de abdomen, al paciente se le pidió que tomara una posición bípeda. En la valoración de tórax, pues se genera una valoración en la parte superior, tronco. El paciente obtiene 41 centímetros y a la valoración de abdomen, tomando como punto de referencia la cicatriz umbilical,
el paciente obtiene 35 centímetros. Para la valoración de postura, se realizó la postura en una vista anterior, media y posterior. Paciente en una vista anterior, pues presenta una cabeza alineada con el resto del tórax, con el resto del cuerpo. Existe una simetría facial evidente. Se presenta un hombro izquierdo descendido. A la valoración de crestas ilíacas, también las crestas ilíacas están niveladas. La rodilla izquierda, pues parece también ligeramente descendida. Hay una alineación correcta en la parte de los arcos longitudinales y mediales del pie. Asimismo, existe una alineación de los ortejos del pie perfecta. A la valoración en una vista lateral, el paciente presenta una cabeza en ligera anteproyección. La posición de los hombros pues, se encuentra alineada. No hay anteproyección ni retroversión del hombro. Sin embargo, sí se registra una hiperlordosis a nivel lumbar, muy evidente en el paciente. La alineación y forma del tórax pues, no presenta ninguna alteración. A nivel de abdomen se presenta un abdomen prominente. Rodillas en posición neutra, no hay genuflexum ni genu recurvatum. A la altura y alineación de las bóvedas plantares, pues no se registra alteración a simple vista. Sin embargo, pues bueno, al realizar una valoración un poco más cercana y verificar la bóveda plantar, pues sí se registra que el paciente presenta un pie plano. Se aprecia al paciente también con una posición hacia adelante, una vista lateral. A la vista posterior se registra una inclinación hacia el lado izquierdo sin la presencia de rotación. El hombro izquierdo presenta un descenso, sin embargo, existe una buena simetría en la masa muscular en ambos trapecios. Se verifica escápulas deprimidas y asimétricas. A nivel de la curvatura rectilínea de la parte de columna vertebral, pues no hay presencia de escoliosis. Hay una buena nivelación en en las espinas ilíacas, no hay alteraciones. A nivel de los pliegues glúteos tampoco se registra ninguna alteración. Hay buena simetría en la masa muscular de los músculos de pantorrillas y pues bueno, también existe una alineación correcta de los tobillos. Para la valoración de la marcha, el paciente pues no presenta grandes alteraciones, sin embargo sí hay algunas observaciones que son evidentes. De forma general se aprecia una ligera falta de disociación de la cintura escapular. No hay movimientos rítmicos a nivel de la cintura escapular al momento de generar la marcha. Dentro de la fase de apoyo se registra o se aprecia un apoyo muy evidente con la parte lateral del pie, esto tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, y en la fase de balanceo pues no se registran ningunas alteraciones. Verificando también los grados en cuanto a la flexión, extensión de los miembros inferiores, no existe ninguna alteración y pues bueno, también al momento de verificar la alineación de los segmentos tanto de la parte superior como de la parte inferior, pues tampoco existe una alteración. Hay una alineación correcta tanto de la parte superior, empezando desde el segmento de cabeza hacia la parte inferior. En ningún momento pues existe una alteración hacia adelante o hacia atrás que pueda generar pues algún detalle a nivel de la marcha. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.